8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, regresamos a Panorama donde las comunidades hablan. Y a esta hora vamos a iniciar con nuestra sección Voces del Tolima, donde traemos personajes importantes del ámbito local, del ámbito regional. Por eso a esta hora de la mañana vamos con Voces del Tolima. Voces del Tolima en Panorama 870 AM. 8:31 de la mañana, Voces del Tolima. A esta hora nos acompaña el profesor Carlos Guzmán, es el director del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, a quien le damos la bienvenida. Profesor Carlos Guzmán, buenos días, bienvenido a Panorama Uniminuto Radio. Buenos días, Julián, y muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana en esta transmisión de Panorama Uniminuto Radio. Gracias, profesor, a usted por atendernos a esta hora de la mañana. Vamos a empezar a hablar, profe, por algo importante que está sucediendo en el contexto nacional, pero también en el contexto departamental y en el contexto de la ciudad de Ibagué, y tiene que ver con los diálogos regionales que se vienen presentando entre los diferentes sectores de cara a lo que está sucediendo con el paro nacional. Empecemos por contextualizar de lo que se tratan estos diálogos regionales, de lo cual usted está pues muy bien enterado sobre esta situación. Bueno, Julián, y todos los que nos escuchan, yo creo que antes de contextualizar lo que sucede a nivel regional, valdría la pena también contextualizar lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos más de un mes de paro, tenemos una serie de afectaciones sociales, políticas, económicas. Las afectaciones económicas pues se pueden contabilizar en millones y millones de pérdidas para las empresas, pero también para los campesinos, también para los pequeños comerciantes. Se puede expresar también en el desabastecimiento que existe principalmente en el sur del país y que ya se está viendo en otras zonas del país. Afectaciones sociales, pues, ¿qué quiere decir? Que creo que son tan o más importantes que estas afectaciones económicas, no hay dudas. Más de 40, 50 muertos, muchos desaparecidos, muchas investigaciones. Creo que esto es muy significativo lo que está sucediendo en el país luego de un mes de paro. Y las afectaciones políticas, pues qué no decirlo. Es una crisis de gobernabilidad que cada día se acentúa un poco más. Hay una pérdida significativa, mucho más de la que existía antes de iniciar el paro por parte del gobierno. Hay, por supuesto, también una erosión sistemática y acelerada de la imagen del partido de gobierno que coloca en entredicho la acción del Ejecutivo. Pues un legislativo que pareciera ser que está ausente de esta situación de paro, salvo unas voces que se escuchan, pero muy tímidas también con respecto a esto. Yo creo que esto es el contexto nacional que inmediatamente nos tiene que conducir a los diálogos que se están presentando a nivel regional. Profesor, sí, dígame. como usted me plantea la situación, estamos hablando pues de una evidente crisis institucional que ha desencadenado también una crisis social. En ese contexto y bajo estos diálogos regionales, entonces, ¿quiénes son las voces autorizadas para ir a dialogar con los diferentes sectores que hoy están protestando y están marchando? Contextualícenos con eso. Claro, esa es la otra parte que hay que contextualizar. Y hay varias partes. Pues por supuesto que por un lado está el gobierno nacional, que tiene que responder a esas demandas sociales, pero también a todas esas afectaciones. Pero al mismo tiempo y de una forma corresponsable está el Comité Nacional, que también tiene que aportar y tiene que sentarse a dialogar, como lo está intentando hacer con un gobierno que también se muestra por momentos dubitativos, militariza el país. Ya recuerden ustedes que hay 8 departamentos que solicitaron asistencia militar, 13 municipios del país también solicitaron asistencia militar. Es una situación que se nos convierte casi que en una situación de conmoción interior de facto, con el agravante que esta situación de conmoción interior de facto no está siendo vigilada o revisada por la Corte Constitucional. Darle la certeza de la constitucionalidad o no de esta ley.
Entonces, estas son las partes, pero también hay un protagonista importante en este paro, creo que se ha convertido en paradigmático, que es el papel que están jugando los jóvenes, jóvenes de todos, son solamente los jóvenes universitarios, hay jóvenes de todas, los ninis, los mal denominados ninis, los que no tienen nada que perder, los que han encontrado en las barricadas y en los bloqueos y en las protestas, pues una forma también de desahogarse de ese largo encierro que nos confinó la pandemia, pero también están los jóvenes universitarios, también están los docentes, también están los empresarios, también están los campesinos, esos que anterior, durante la pandemia, fueron considerados como héroes y hoy nadie se acuerda de ellos. Y nadie está pensando en el campesino que está viendo Sí, cómo se pierden profe. todas sus cosechas. Estos son una cantidad de actores que tenemos que tener en cuenta y que deberían, de una u otra manera, hacer parte de estas mesas de diálogos regionales que están haciendo, por lo Profesor, menos en 7 departamentos del país. ¿cómo se van a llevar a cabo estos diálogos regionales? Pues es bien sabido por la opinión pública del país que se han convocado a través de el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de las demandas que se están haciendo hoy a nivel territorial no son competencia del Gobierno Nacional. Y ahí es donde entra entonces la necesidad de articular las demandas territoriales con la demanda nacional. Y aquí encontramos un gran obstáculo. Y es que pareciera ser que no hay una confluencia, una congruencia, una articulación entre las demandas más locales, más departamentales y las demandas nacionales. Y ahí entonces también hay una ruptura, incluso al interior del movimiento social, que puede ser bien canalizada por el gobierno o puede ser desaprovechada por parte de la Nacional de Paro, pero también de los jóvenes, de los campesinos, de las comunidades indígenas que hoy están protestando por más y mejores derechos también. Profesor, Sí, adelante. acá tuve la oportunidad de tener al analista y politólogo Ariel Ávila y él nos hacía inferencia en que tal vez las demandas locales no son las mismas de las nacionales. En ese contexto, y como bien usted lo acaba de indicar, eso dificulta un poco que se canalicen esos diálogos. ¿Cree usted que se debe entonces descentralizar estos diálogos regionales y dar la responsabilidad a los gobiernos locales, a la gobernación del Tolima para el caso del departamento y a la ciudad de Ibagué? Por supuesto, por supuesto. A eso quería llegar y ese sería como el cierre de este primer apartado de construcción. Dada la diferenciación de agendas y de demandas que se están haciendo en el contexto de un paro nacional, lo señalaba también anteriormente en otro espacio, es necesario que esto se especialice no solamente en el espacio, sino también en el tiempo y en el tema. En el espacio, pensando en que hay muchas demandas que deben ser resueltas desde lo local, alcaldes, gobernadores, pero también hay otras que deben hacerse pensando en que muchas de estas demandas no son necesariamente realizables en el corto plazo, sino que también hay que observar medianos y largos plazos. Aquí pues dependerá mucho de la forma en cómo se negocie y los acuerdos a los que se llegue para garantizar que esas realizaciones de mediano y largo plazo se cumplan y no regresemos a estadios anteriores en donde se estimen actos, actas y después como si nada pasara. Es importante que tanto a nivel local como departamental que separen esas demandas para que podamos también responsabilizar en función de las competencias que se le ha asignado a los gobernadores y a los alcaldes la responsabilidad por esos ejecutores. No podemos pedirle todo al gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué va a decir? Eso le compete al alcalde o eso le compete al gobernador. Y entonces aquí la responsabilidad se puede diluir. Aquí lo que se trata entonces es de identificar claramente qué le toca hacer al alcalde, qué le toca hacer al gobernador y en ese sentido generar estas mesas de diálogo departamentales con cobertura territorial en sus municipios para poder llegar a escucharlos primero, a dialogar y a concertar. A mí me llama la atención Sí. que, por ejemplo, en el departamento no hayamos avanzado en ese aspecto. A instancias de la Asamblea Departamental se tomó una iniciativa, pero quedó ahí como frenada. Y aquí hay que articular estas dos instancias. Lo, digamos, más representativo, político, social, que es la Asamblea Departamental,
con el Ejecutivo, porque es allí en donde tienen que concertarse y tienen que aunar sus esfuerzos, coordinar esta acción para poder dar respuesta a estas demandas sociales. Profesor. De lo contrario, va a ser bien complejo el asunto. Profesor, ya para terminar, esta descentralización también tiene que ir acompañada de recursos, porque si bien puede tener voluntad el gobierno departamental, la administración municipal en todos los rincones de este país, si se concerta, también esas peticiones de los del paro van acompañadas de recursos, de descentralización de recursos, y es importante ahí que el gobierno también, inclusive en el mismo presupuesto de la nación, se incluyan esos presupuestos participativos. Eso tiene que hacerlo las gobernaciones. Y por último, negociación o diálogo. Frente a lo primero, por supuesto que esto es de recursos. Esto no se hace con el corazón, como digo yo. Esto no solamente es del estómago. Esto es de plata. Plata hay que buscar. La plata hay que buscarla concertando entre estas instancias, Consejo Municipal, que aprueba presupuestos, que modifica presupuestos, que reajusta planes de desarrollo. Esto tiene que hacerse a instancias de la Asamblea Departamental, que aprueba presupuestos, que reajusta planes de desarrollo. Y tiene que hacerse en articulación, por supuesto que con el gobierno departamental y con los gobiernos nacionales. Pero por supuesto que va a demandar también una inyección de nuevos recursos por parte del gobierno nacional. Pero tenemos que decidir en qué los vamos a quitar, en qué los vamos a invertir. Y por supuesto que frente al último que me planteas, yo no creo que sea solamente diálogo. Esto es primero escucha. Nos hemos negado a reconocerlo. Nos hemos negado a escucharnos. Como nos negamos a escucharnos, entonces no sabemos qué quiere el otro. Creo que lo primero que hay que hacer es eso, una mesa de concertación, de reconocimiento amplia y de mucho diálogo, en el cual las partes, con la misma libertad y con las mismas garantías, puedan expresar sus insatisfacciones, pero también sus deseos. Estos deseos tienen que ser, por supuesto, muy viables, muy cuantificables, muy accionables. Para no terminar, por ejemplo, pidiendo, que quiere rápido, en Ibagué, que pida que renuncie el ministro de la Defensa. No le compete al alcalde, eso no le compete al gobernador. Por supuesto que hay que apoyar esa demanda, pero yo creo que lo fundamental es también sentarnos, sí. ¿Qué necesita el departamento? ¿Qué necesita Ibagué? ¿Qué necesitan los jóvenes? Sí, profesor. Sí. Pues profesor, desafortunadamente este tema es muy importante y el tiempo es muy corto, pero sí deberíamos lograr de pronto tenerlo más tiempo en una próxima entrevista. Gracias por estar, profesor Carlos Guzmán, director del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, a esta hora de la mañana en Panorama de Uniminuto Radio. Importante todo el análisis que usted hace frente al contexto que está sucediendo en nuestro país y en el departamento del Tolima. Gracias a usted, Julián, y a todos los oyentes de Panorama Uniminuto Radio. Feliz día. Feliz día para usted, profesor. Ahí estaba el profesor Carlos Guzmán, director del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, hablando sobre los diálogos regionales.